Estoy en vivo y en directo, vía telefónica, con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, quien va en traslado y es por eso que se ha complicado un poco la conexión. Aguántame tantito, Ricardo. Citlali, te saludo con mucho gusto. Gracias por hacer posible este enlace. Buenos días. Hola Vicente, buen día. No, al contrario, perdóname, no sé qué pasa con mi conexión, pero por aquí ando con mucho gusto. Oiga, Citlali, ¿qué piensa de esta alianza Va por México que se tambalea? Marco Cortés y Jesús Zambrano hablan de una suspensión temporal. Alito Moreno en conferencia de prensa dice que no está en riesgo el Va por México, pero pues creo que todo indica que Claudio X González confirmará muy pronto que ha hecho la peor inversión de su carrera empresarial. ¿Se cae a pedazos el Va por México? ¿Qué piensa Citlali? Pues mira, yo pienso que nunca estuvo consolidada esa alianza, es decir, aunque siempre han sido intereses políticos que giran alrededor de un mismo proyecto político, decidieron descararse en un acto desesperado contra el crecimiento del movimiento de la transformación y de Morena, y aunque ha sido una alianza electoral cínica, desesperada, pues no han podido lograr lo que se esperaban. Me parece que es una alianza tan burda como sus integrantes, sin proyecto político, sin claridad, sin cuadros, sin propuesta, que frente a la popularidad del presidente y el respaldo social al proyecto de la transformación, pues está en esta narrativa y estrategia de decir no a todo, difundir mentiras, provocar miedo. Pues yo sí creo que es un fracaso porque han invertido millones de pesos que yo creo que ni nos imaginamos en una estrategia de narrativas, en construir una falsa pues dinámica de que el país se está derrumbando y que ellos son los salvadores. Y bueno, pues hoy se tambalea. Creo que también las poquitas bases, si es que tienen estos partidos, el PRD ya está en extinción, pero las contradicciones naturales de una alianza con un origen como el del PAN y el del PRI, pues están agudizando los conflictos y me parece, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se sostienen así hasta el 24 o si es también parte de este conflicto que seguramente tienen por el Estado de México, donde Coahuila y Estado de México, que son las elecciones del próximo año, pues son bastiones priistas. Seguramente el PAN querrá poner candidaturas que se ha ido comiendo la naturaleza. El PAN se comió al PRD cuando empezó a aliarse con ellos. El PAN quiere siempre poner candidaturas y yo creo que Alito ha sido muy permisivo y seguramente estos reclamos internos que tienen el PRI pues están ya manifestando estragos. Su postura con la reforma eléctrica pues fue un acto de contradicción y de tradición a su propio origen nacionalista. Entonces, bueno, pues una gran noticia para el tiempo de cambio que vivimos, seguramente una muy mala noticia para el máximo inversor, la persona que más ha invertido en esta alianza, que es Claudio X González. Y bueno, habrá que ver hasta dónde llega esta pausa política que le han llamado a su alianza. ¿Qué tanto impacto, Citlali, que han tenido las palabras del presidente, los mensajes, sobre todo al PRI, para que recomponga el camino? ¿Es este un recomponer el camino? ¿Cómo se entiende desde tu trinchera, Citlali, desde tu trinchera de Morena, pues esto que estamos viendo, estos jaloneos, incluso la iniciativa del PRI para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad? Bueno, yo creo que el PRI está también valorando qué tanto le conviene o no una alianza que no cuenta con respaldo social, que está disonante con una realidad política, insisto, de cambio, donde la mayoría de la población respalda el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, el presidente es una persona muy hábil, es un maestro de la política, y estos mensajes que él también ha estado mandando contra esta alianza desde hace tiempo y en los últimos tiempos, pues probablemente están resonando.
Yo creo que el PRI está por lo menos cambiando, reconsiderando la estrategia. Recordar, Vicente, por lo menos en el ámbito legislativo, que al inicio del sexenio el PRI tenía una posición mucho más inteligente, es decir, no decía no a todo lo que venía del presidente o de Morena. Sí tenía algunos perfiles técnicos, algunos cuadros políticos, tanto diputados como senadores, que argumentaban en qué sí, en qué no, por qué sí acompañar algunas propuestas y por qué no. Y cuando armaron este bloque del PREAN, pues se sumaron a la estrategia, perdón la palabra, pero muy estúpida del PAN, de decir no, no, no y no a cualquier cosa que diga el presidente o que diga Morena, sin la mínima racionalidad, sin pensar si le beneficia al pueblo de México, ¿no? Y yo creo que ellos por eso están replanteando y también esta postura que están teniendo un poco más inteligente en un tema que no es menor, que es el tema de la seguridad, cuando estamos hablando de la Guardia Nacional. Citlali, hay algunos de esos que tienen visiones catastróficas, apocalípticas y siempre sospechosistas, con teorías de conspiración, que hablan de que con esto Alito Moreno se juega su impunidad, esos que quieren ver sí o sí al primor, como le han llamado a una alianza que no ha existido entre el PRI y Morena. De hecho, algunos personajes que vieron hasta con sospecha ese saludo entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Alito Moreno, mientras presentaba precisamente el informe de gobierno en la Cámara de Diputados. ¿Qué les dices, senadora, a esos personajes que, pues, que se frotan las manos y dicen, ahora sí se van a confirmar nuestras sospechas de que hay primor? ¿Qué les dices? Mira, creo que cualquier cosa que hagamos, que no hagamos, que digamos o no digamos, encontrarán narrativas para colocarse en una superioridad moral, política, para darle una versión a las cosas evidentes. Pues yo creo que es muy claro, el PRI y el PAN están en su mayor crisis histórica como partidos. No les funcionó su alianza. Tanto Marco Cortés como Alito Moreno han sido probablemente los peores presidentes de ambas instituciones políticas. Y bueno, Morena crece y no necesita de alianzas de impunidad con partidos que están a la deriva, que tienen el rechazo social, que no tienen propuesta. Por supuesto, el diálogo político en el ámbito legislativo y el diálogo político que tiene que existir en cualquier democracia, pero eso no significa ni impunidad, ni un pacto con nadie. Nuestros únicos aliados son el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, con quienes pues hemos acompañado el proyecto de transformación del presidente en lo legislativo y también en lo político, en la lucha electoral. Entonces, bueno, pues está como esta última respuesta que dio Santiago Krill en la elección pasada, que decía que, o intentaba decir que los de Morena éramos peor que el PRI, y al lado tenía los del PRI, que son sus aliados. Entonces, cuando están con ellos, el PRI es lo mejor, y cuando el PRI decide alejarse de ellos, intentan acusar de un pacto de impunidad con nosotros, pues es por supuesto patadas de ahogado frente a esta muerte anunciada de dos partidos que han decidido no renovarse, no pedirle disculpas al pueblo de México, no replantear el nuevo momento político que vivimos, no generar nuevos cuadros, y pues han ido a la deriva, y vamos a ver qué pasa en los próximos tiempos, tanto con el PRI como con el PAN, porque bueno, lamentablemente para quienes creyeron en sus orígenes, pues el PRD ya prácticamente está muerto. Ya vi que un episodio en el Senado ayer que involucra a Denise Dresser y a ti ha generado hasta un hashtag que se posicionó en redes sociales. Permíteme proyectarle a la audiencia de Sin Censura en este marco del debate de la supuesta militarización de la que hablan personajes como Denise Dresser.
este intercambio que se da entre Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, y la politóloga Denise Dresser, parte o miembro de estos grupos de la sociedad civil que claramente tienen un sesgo político. ¿Tienes las imágenes? Échalos, Ceci. No grites de nuestros familiares. Está bien, senador, está bien. Está bien, léela, por favor, léala. Usted nada más escúchenos. Lo recibo, lo leo, y con mucho gusto, como a toda la gente. Pero la agenda de ustedes política es muy clara. Pues qué calma. Y mis respetos, Citlali, para decirle a Denise, no grites, Denise, hashtag, no grites, Denise. Y bueno, pues creo que les dices frontalmente, así, en la cara, te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado, para cerrar, Citlali, tus comentarios. Sí, pues mira, Vicente, hubo un amplio colectivo que vino ayer al Senado a plantear sus preocupaciones de la Guardia Nacional. Como 3 minutos antes de encontrarme a estas señoras, justamente con otra capacidad de diálogo, con otra manera de acercarse, se me acercaron varias activistas de distintas organizaciones sociales, iniciamos un diálogo, yo les daba mis puntos de vista sobre el tema de la Guardia Nacional, e incluso acordamos vernos hoy y escucharlas. Y a los 2 minutos de que avanzo, estas señoras me intentan dar un papel, las volteo y digo, bueno, de ustedes conozco su agenda política. Se prenden y empiezan a gritar y demás. Entonces, pues por supuesto que me parece que en un acto también de buscar protagonismo, de sentirse salvadoras de no sé qué, pues intentan entregarme esta carta que al final les recibí y digo, bueno, pues se la recibo, pero pues no griten, o sea, yo soy una persona que recibo y escucha a todas y todos los que tocan a la puerta del Senado, pero pues por supuesto que en Alessandra de la Vega y con Denise Dresser, pues conocemos su agenda política, Vicente, no son personas que buscan diálogo, que buscan construir, que buscan aportar a este país, son personas que tienen la agenda política. Denise Dresser es parte de esa élite del viejo régimen que convivía entre la supuesta progresividad y crítica, pero que en realidad siempre estuvo cerca de los actores políticos que le han hecho daño a este país. Y por supuesto que no nos la creemos que Denise es una gran defensora, ya tiene una agenda abiertamente anti-4T, y en ese sentido, pues por eso mi respuesta de que conocemos su agenda política. Bueno, pues no les gusta que les digan las cosas, están acostumbradas a recibir un trato especial, y pues en este Senado de la República todas y todos somos iguales. Pues yo te agradezco, Citlali, que hayas hecho posible este enlace. Estamos al pendiente de las declaraciones y estamos al pendiente en este día tan movidito, en esta mañana tan complicada ya, con muchos temas, y no sé hacia dónde te dirijas, Citlali, pero hasta donde vayas, te mando un abrazo y estamos al pendiente. Claro que sí, Vicente, al contrario, muchas gracias a ti siempre por tu labor, y aquí seguimos a la orden. Gracias. Citlali Hernández, la senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, hablando con nosotros sin censura. En estos momentos a Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación digital, y antes de hablar con él, lo que se citó hoy en la mañanera. Ana Elizabeth García Vilchis, quien dirige el Quién es Quién en las mentiras de la semana, hizo referencia precisamente a esta red conservadora, Atlas Network, de la que hemos hablado con Julián una y otra vez aquí en Sin Censura. Primero, lo que ocurrió en la mañanera, y después saludo a Julián. Queremos decir que hay una red
contra el gobierno del presidente López Obrador, en la que participan actores nacionales e internacionales. Julián Macías, especialista en las redes y en analizar fenómenos como noticias falsas, ataques organizados en las redes, campañas de odio y manipulaciones de mentiras para perjudicar a gobiernos y actores políticos, ha señalado que en contra del presidente López Obrador hay un uso de bots y granjas de cuentas que incluso se utilizan a nivel internacional. Aquí en pantalla vemos lo que dice Julián Macías. Dice, tras el analizar el hashtag AMLOVeteYa, Luigi Cantú me hizo esta entrevista donde comentaba las conexiones internacionales del movimiento anti-AMLO. Tras investigar, todo apunta que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a AMLO a través de Atlas Network. La cuenta de Agustín Antonetti es quien en la conversación sobre Cristina Fernández, la última semana antes de su atentado, del millón de tweets que comprenden la tendencia de Cristina Fernández, esta empresa está en el centro de la gráfica. Aquí vemos la gráfica de la participación mexicana en la campaña para desvirtuar el atentado contra la vicepresidenta de Argentina. Macías concluye: no es que Antonetti lo conozca la gente o ponga buenos tweets, es que dispone de toda la maquinaria digital de Atlas Network, una fundación internacional de derecha financiada, ¿qué creen?, por Estados Unidos, en la que participan intelectuales, escritores, periodistas, empresarios, políticos y figuras públicas, y que han montado una maquinaria para desestabilizar gobiernos y montar campañas contra figuras de izquierda en América Latina. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Ana Elizabeth García Vilchis en este segmento de la mañanera en el quién es quién de las mentiras. Y ya reaccionó Agustín Antonetti, pues tirándose al piso y haciéndose la víctima. Ya voy a platicar de eso con precisamente Julián, a quien saludo con mucho gusto. A la distancia te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Julián? Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí al pendiente de siempre lo que publicas desde tus trincheras. Y qué bueno. Yo lo digo, qué bueno, porque se retoma ahora en la mañanera lo que has venido advirtiendo en espacios como Sin Censura ya por mucho tiempo. Esta red de golpeteo conservador de derecha contra gobiernos progresistas. ¿Cómo viste cómo te enteras y cómo viste esto que se dice de ti en la mañanera hoy? Pues si quieres que te diga la verdad, todavía no lo he visto, en el sentido que yo acabo de terminar mi programa. Y poco antes de empezar es cuando realmente nadie me avisó, vi un tuit de Genaro Villamil que me mencionaba y lo retuiteé, pero ya estaba con el preparativo del programa que, bueno, precisamente hoy hablamos de medios de comunicación, pero ayer hicimos un análisis bien profundo de la desinformación en Argentina. Y da igual, si vamos a las campañas de desinformación y odio de Chile, en el proceso del apruebo y el rechazo, o incluso en las elecciones, vamos a ver exactamente la misma matriz que ese vídeo, esa entrevista que fue la primera que me hicieron en México. Luisa Cantú, precisamente, que me contactó por privado por Twitter, me hizo la primera entrevista que me hicieron nunca, creo, en México, y a partir de esa entrevista, de ese análisis de AMLOVeteYa, que lo hice precisamente porque simultáneamente en España se hizo una campaña que era SánchezVeteYa, donde participaban casi la misma estructura, la misma narrativa, coches con banderas de España y de México, al mismo tiempo pidiendo que restringían la libertad de los ciudadanos, digamos las precauciones contra el COVID, al mismo tiempo que culpaban al gobierno de las muertes que produjeron el COVID, es decir, como un doble ataque y que, bueno, pues esa convulsión que ha movido todo el mundo, precisamente todos estos entornos digitales lo han aprovechado y siempre existe esa matriz de opinión donde hay políticos, fundaciones, creadores de contenido, youtubers, periodistas, pseudoperiodistas, medios de comunicación, y muchos de ellos tienen una narrativa sincronizada, muy parecida, y que muchas de ellas, mayoritariamente, casualmente, están vinculadas a fundaciones de Atlas Network. Esta fundación, que es una red de más de 500
organizaciones, bueno, va variando, ahora lo borraron desde la web. En la web parece que no quieren dar la información de cuáles son las organizaciones que pertenecen a esta red, financiadas por grandes empresas como la familia Koch, la familia más rica del mundo, familia petrolera, también por otras petroleras como Exxon, Philip Morris y, bueno, digamos, gente con mucho dinero y que más que financiar, que también lo que hacen es una network de gente muy poderosa, medios que controlan medios de comunicación como en México el grupo Salinas, pero que si te vas a cualquier otro país, uno de sus principales elementos es el control o la vinculación con la dirección de los principales medios de comunicación. Te pongo un ejemplo de Ecuador, por ejemplo, que tampoco lo he nombrado, el actual presidente de gobierno, Guillermo Lasso, es presidente de Ecuador Libre, que es una fundación de Atlas Network, y en el directorio digamos, de esa fundación hay 40, 60 personas a sueldo, la mayoría, y todos, o prácticamente todos, son o columnistas o directores de los principales medios de comunicación de Ecuador. Y, curiosamente, en redes sociales, las campañas de desinformación y de odio, las cuentas más importantes, por ejemplo, era la más retuiteada, Polificción, que es Carlos Andrés Vera, el hijo de Carlos Vera, que lleva el programa público con más audiencia y que a 2 días de las elecciones dijo Guillermo Lasso es el único candidato democrático al que se le puede votar. Eso lo dijo a 2 días de las elecciones en la televisión pública. Imagínate en las privadas. Bueno, Polificción, que es su hijo, Carlos Andrés Vera, era la cuenta más retuiteada y tanto padre como hijos manipulaban vídeos, por ejemplo, como Andrés Araúz corriendo cuando le lanzaban huevos, cuando en realidad eso no pasaba, ¿no? Es decir, es algo tan impune, tan increíble y aparte siempre es igual, una matriz de opinión con estas características y una matriz de difusión donde el 80% al menos de las cuentas son cuentas bots, cuentas automatizadas o cuentas manejadas desde troll center o empresas que manejan cuentas como estas, ¿no? Julián, ya reparó Agustín Antonetti, escribe en redes: por mi activismo he sido amenazado por varias dictaduras, pero nunca me había sucedido con un gobierno democrático. Esta mañana el gobierno de México en cadena nacional me acusó de ser financiado por el gobierno de Estados Unidos para desestabilizarlos. Voy a seguir incomodándolos. Según el gobierno de México, es lo que dice Antonetti, soy el fundador de Atlas Network, que se creó en el año 1981. Ni siquiera había nacido, tengo 21 años, nací en el 2001. Quizás las matemáticas no sean lo suyo. ¿Cómo ves la reacción de Antonetti a esto que se dice en la mañanera en referencia a lo que tú publicas, Julián? Bueno, no sé si se refiere a lo que yo publico o lo que han dicho. Es que no he podido ver la rueda de prensa, pero por lo que estaba escuchando no había algún detalle que no era correcto, pero en todo caso, a ver, lo que puede sorprender evidentemente a Agustín Antonetti, un chaval de 21, 22, 23 años, que pertenece, antes, cuando lo analicé la primera vez, solamente pertenecía a la Fundación Libertad, a la sección joven de la Fundación Libertad de Argentina. Ahora creo que también está en la de Vargas Llosa, Fundación Internacional para la Libertad, que es española, aunque realmente pues se mete en todos los procesos electorales, digamos, en todos los países de América Latina. Como sabemos, donde pone la mano, pues normalmente defenestra al candidato que apoya. Pero la realidad es que un chico desconocido que hace tweets normales, no es normal que sea la cuenta más retuiteada, no solamente en Argentina, cuando se hace esa campaña, bueno, de desacreditación, bueno, que también suelen acompañar campañas de Laufe, pero en este caso campañas de odio, ¿no? Y a veces con noticias falsas, que también durante una semana en México también sea la cuenta más retuiteada, que también sea la cuenta más retuiteada con el hashtag SOS Cuba cuando fueran las manifestaciones, evidentemente no porque este tipo sea un líder de audiencia, sino porque si analizamos las cuentas que le retuitean son mayoritariamente tweets. Es decir, no quiero decir que todos sean personas falsas. Ahí precisamente el objetivo de estas campañas es polarizar a la gente real, de carne y hueso, y que participe en la retórica, a veces más alejadas de la realidad, otras más apegadas. Así que yo creo que la crítica y la crítica política, tanto en medios de comunicación como en la actividad, la libertad de expresión, debe ser libre. Ahora, cuando se usa la mentira para reforzar tu narrativa o tu discurso, creo que eso está mal. Y si tú alimentas de manera artificial las redes sociales para tener más influencia con cuentas falsas o compradas de diferentes empresas, evidentemente está mal. Ahora, no sé lo que, ya lo analizaré, evidentemente él
no está financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de una organización que nace en Estados Unidos. Muchos de los socios capitalistas o inversores son de Estados Unidos, pero estamos hablando de un ente totalmente multinacional. Prácticamente, si no me equivoco, son más de 80 países y más de 400 fundaciones. Y que es verdad que la transparencia de la web se ha reducido porque ya no se pueden ver las fundaciones que pertenecen a esta red en la propia web, que antes sí era visible. Igualmente con Web Archive se puede recuperar y se puede ver, y de hecho ya he hecho varios informes, varios análisis de las fundaciones de cada país. En el caso de México son 5, que ya analicen la actividad que tenía. Casualmente las 5 van en contra de AMLO y participan muchas de ellas en los hashtags que se arman contra ella, y luego pues aparecen periodistas, otros líderes que han recibido premios con esas fundaciones, como el caso de Carlos Loret, que aparece varias veces en la web de... y hablo de años, ¿no? Estoy hablando de ahora, no sé ahora la relación que tendrán, pero que casualmente las cuentas más retuiteadas todas tienen pues bastante relación con esta organización. Julián, por cuestiones de tiempo, porque se nos empalmaron obviamente tus labores, tu agenda con los tiempos de Sin Censura, te propongo que retomemos estos temas y esta conversación, ya sea en nuestro Sin Censura nocturno o mañana, si tienes tiempo. Sé que andas muy ocupado, pero para nosotros, te lo he dicho personalmente, son muy importantes estos temas y estamos a punto de cerrar el programa. Si te parece y me dejas molestarte, ahí te estaremos buscando, y no quiero que cerremos sin antes mencionar en dónde ve la gente tus hilos, en dónde te lee, en dónde te ve, en dónde te escucha, querido Julián. Mira, pues precisamente creo que ahí se verá un poco mejor. A ver, es verdad que la cobertura que en México me dais diferentes medios. Aquí en España, bueno, creo que estoy bastante censurado, y en otros países de América Latina la verdad es que cuando hago un informe de esto tiene bastante difusión. Yo siempre trato de articular un mensaje y herramientas de apoyo a la ciudadanía que está totalmente vulnerable hasta estas campañas, que yo no digo que sean de derecha, para mí son de espacios antidemocráticos, con hilos claramente con la Operación Cóndor. Yo le llamo Operación Cóndor 2.0, defienden lo mismo, están financiados y ejecutados por los hijos de lo que financiaron la Operación Cóndor. Y en todo caso, Pandemia Digital, gracias también por muchos mensajes de mexicanos, que les devuelvo el saludo a María, bueno, a toda la gente que me estáis saludando desde México. La verdad es que mucha gente me sigue desde allá, y muchos de esos mensajes me decían, no, te tienes que hacer YouTube, tienes que tal. Bueno, ese empujón también me valió para empezar en Twitch, que tenemos el programa a 5 de la tarde, que deben ser como las 10 de la mañana de México, 10:30, y luego en YouTube, en Pandemia Digital, también estamos subiendo contenido editado, es donde estamos en vídeo, y luego los análisis en Julián Macías T. Nos creamos cuenta de Twitter, Pandemia Digital, pero también estamos en Instagram, en TikTok, y poco a poco va creciendo la comunidad de Pandemia Digital y el apoyo que recibimos desde otros países, porque, por desgracia, las democracias de prácticamente todos los países son víctimas de este tipo de estrategias. Ahora en Argentina hay una crisis total, con gente diciendo que hay que asesinar, que hay que decir, volviendo un poco a la época negra de la Operación Cóndor, también con la manipulación de medios a través del odio y la mentira. Así que creo que es importante, y que es cuestión de todo calmarnos y también hacernos responsables. Si no nos gustan que se difundan noticias, insultos y odio hacia tu sector ideológico, no se haga ni apoyemos cuando lo hace los que tenemos al lado, con los que simpatizamos con los que están enfrente. Es una labor de defensa de la democracia transversalmente, así que todo, cordura y cariño con las personas. Si hay que defender ideas, se defienden las ideas, pero no con ataques personales, no con mentiras, no con odio, porque todos podemos ser víctimas del principio y estos sesgos de confirmación de que si a mí me interesa, me da igual que sea verdad o mentira, yo lo difundo. Ahí todos somos responsables, y creo que si no lo hacen las instituciones, lo tendremos que hacer como ciudadanos. Te busca Ceci más tarde, querido Julián, si puedes. Te mando un abrazo desde México hasta España, Julián Macías Tobar, activista digital contra la desinformación, contra las noticias falsas. Maestro Paco Cruz, periodista independiente, periodista de larga trayectoria, autor de
García Luna, el señor de la muerte, y orgullosamente miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querido Paco, te saludo como todas las semanas, como todos los miércoles aquí en Sin Censura. Un abrazo, maestro. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, pues yo debía decir preocupado, pero más bien estoy divertido, ¿sí? Estoy divertido porque la desesperación de los panistas es comprensible y la desesperación, mira, de los viejos periodistas que no entienden y debieran hacerlo cómo es el PRI y no entienden que hace mucho dejaron el monopolio de la verdad y están desesperados, no saben lo que está pasando. Debieron haberlo adivinado. ¿Recuerdas alguno de los audios de Alito en el que decía, no importa que encarcelen a los demás, al PAN, al PRD, que no se metan con el PRI? Eso era una advertencia, Vicente, ¿cierto? Claro. Eso era una advertencia. Así que mira, yo estoy con lo que está pasando estos últimos días. Yo digo que ni el mejor productor de telenovelas de Televisa habría imaginado este tipo de desenlace, por más previsible que fuera. Y mira, porque al margen de la iniciativa de la reforma constitucional para ampliar hasta 2028 la administración de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional y las maniobras que hay hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión oficiosa, la tensión política se centra en la Alianza Va por México, pero mira, la ruptura es mucho más grave de lo que parece. La Alianza Va por México es solo una parte de aquella gran alianza que nació en julio de 1988 y que visualizó Carlos Salinas de Gortari para formalizar un fraude escandaloso, para formalizar con el PAN, con los dueños del PAN de ese momento, ¿recuerdas? Para darle vida a un fraude escandaloso de las elecciones de aquel año e imponer como presidente de la República a Carlos Salinas de Gortari. Así que mira, aunque los acontecimientos de recientes pongan en la mira a este maridaje que se materializa a través de la Alianza Va por México, en realidad, de concretarse el rompimiento y el apoyo de los legisladores priistas en la Cámara de Diputados y en el Senado a esta iniciativa de reforma constitucional de la Guardia Nacional, no solo haría naufragar la alianza, sino que retomaron Claudio X González, Gustavo de Hoyos Walter y Alejandro Ramírez Magaña, el dueño de Cinépolis. Haría navegar aquel gran acuerdo que sellaron personajes como Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez, que hasta entonces parecía un personaje respetable y que traicionaron los panistas, que ya no recuerdan, traicionaron a Manuel Maquio Cloutier, su candidato presidencial. No solo descarrilaron a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ¿lo recuerdas? Que había ganado la elección, era claro que la había ganado. Los panistas se traicionaron a sí mismos y traicionaron a su candidato, que ya no se acuerdan. Entonces, esa gran alianza oscura que se consolidó en los siguientes meses de julio de 1988, cuando los panistas encabezaron, fíjate, en la Cámara de Diputados, una celada para quemar y desaparecer las boletas electorales que eran la evidencia del fraude, ¿sí? Esa gran alianza les permitió robar, les permitió tomar por asalto la presidencia de la República y le permitió en principio a Carlos Salinas de Gortari privatizar o vender a sus amigos empresarios 18 bancos, entre ellos Banamex, Bancomer, Serfín,
la banca nacional, le permitió a Carlos de Salinas privatizar empresas fundamentales como Teléfonos de México, Altos Hornos de México, la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Aeronaves de México, Mexcobre, la minera Cananea, Almacenes Nacionales de Depósito. Es decir, les permitió crear al PRI y al PAN una pandilla que se prolonga con la alianza Va por México. Una pandilla que se repartió los dineros públicos de a montones a través de la desviación del poder, en la que el libre comercio sentó las bases en los siguientes rubros para deshacerse de la minería, de la petroquímica, del sector ambiental, del educativo, la investigación. ¿Sí? El neoliberalismo en pleno, como lo llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se le atribuye, mira, a Salinas, en realidad se le debe atribuir a Miguel de la Madrid, a Hurtado, que él sienta las bases para la llegada de Salinas y sienta las bases para que desde el salinato con el maridaje, con el PAN, nos impusieran un sistema que no reformó la estructura social. Por el contrario, los pobres se hicieron más pobres, se apilaron los muertos. Hubo capítulos inquietantes de aniquilamiento de opositores, ¿sí? Desde el sexenio de Salinas empezaron a matarse a todos los opositores. Hubo inestabilidad, violencia política, mira, que se evidencia a través de los asesinatos de el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampos, el candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, el diputado federal José Francisco Ruiz Massieu, la desaparición de Manuel Muñoz Rocha. Así que el salinato mafiado con el PAN se prolonga en una historia cruenta de gusto por la intriga, por el ajuste de cuentas, y una sucesión de hechos que son muy oscuros. Con páginas de sangre se ha escrito este país a través del neoliberalismo, en el que el Estado no solo tenía ya, mira, el monopolio de la fuerza, las armas y la justicia, sino el desvío del poder enmarcado en el asesinato que nadie se acuerda, y nadie lo quiere recordar, de 46 periodistas. De 46 periodistas, el doble que 2 sexenios anteriores. Esa asociación mafiosa PRI-PAN, en la que Salinas adoptó claramente el plan de desarrollo del panismo, le dio al mismo Salinas el impulso para reconocer a la Iglesia Católica y reformar el artículo 27 constitucional, con lo que prácticamente el PRI y el PAN desmantelaron al ejido y lo condenaron a languidecer. Condenaron a languidecer al campo, a los ejidatarios y a los trabajadores agrícolas. Mira, pero sin embargo, la imagen más representativa de aquellos cambios negros, oscuros, funestos, digo yo, fue la reforma constitucional al artículo 82, cuya entrada quedó establecida con un decreto aprobatorio para el 31 de diciembre de 1999, porque aunque no era el destinatario original, abrió las puertas al bufón guanajuatense Vicente Fox, hijo de madre española, para que llegara a la presidencia en 2000. Sí, el rompimiento que se vislumbra hoy tiene raíces más profundas. Puede encauzar al PRI, lo que queda del PRI, a lo que era realmente. Un partido que nació con todas sus desviaciones y todos sus defectos en la revolución, después de la revolución. Un partido centenario. Y al PAN, a lo que es un partido de empresarios, para defender a empresarios, para defender a los suyos. Era un matrimonio tan oscuro que lo conocimos a través de las concertaciones que se darían después de 88, ¿sí? Y mira, esa alianza funesta, PRI-PAN, que visualiza a Salinas, la concreta Salinas con Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, ¿sí? Se nota, fue muy funesta para la democracia,
y se nota con mayor fuerza en 2016, 2012 y 2017 con los fraudes escandalosos que se visualizaron, primero para imponer a Vicente Fox, luego a Felipe Calderón, y luego con la guerra sucia en 2017, en 2012 también, contra Andrés Manuel López Obrador. Sí, una alianza que ocultó, que escondió casos escandalosos de corrupción abierta, un gobierno para la familia, para los amigos, para los compadres, y luego para los gobernadores, los presidentes municipales, todo mundo se enriqueció. Ese maridaje PRI-PAN ha sido muy oscuro, ha permitido que tengamos gobernadores multimillonarios y gobernadores que llegan a saltar, que llegaron hasta 2018 a saltar al erario público. Así que este rompimiento que se da hoy, dicen ellos temporal, es un rompimiento que puede encauzar a este país a lo que debe ser, la lucha partidista. No sé si va a pasar, pero mira, ese maridaje de 88 ha tenido para este país consecuencias funestas. Así que es más grave de lo que parece, Vicente. No es un rompimiento temporal. El PAN ya entendió, y debió haberlo entendido antes, que cuando Alejandro Moreno Cárdenas dice en los audios que los encarcelen, esa es la verdad. Dice que los va a traicionar cuando pueda traicionar. Si lo ablandaron los audios de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, si lo ablandaron cualquier cosa, no importa. Mira, este país se empezó a caer con el fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, tiene que retomar su cauce natural. Ese maridaje dio dinero a manos llenas a quien no se debía de dar. Sí, los empresarios se enriquecieron, los amigos, los banqueros nos asaltaron, nos heredaron el Fobaproa, nos heredaron las carreteras. Sí, fraude tras fraude. Le sirvió Carlos Salinas para socializar las ganancias, para socializar las pérdidas. Hemos pagado todas sus pillerías. Así que hoy, por conveniencia, porque no quiere ir a la cárcel, porque tiene miedo, por acuerdos que debe llegar, Alito está mostrando lo que es el PRI, y la desesperación del PAN tiene una razón de ser. Ellos llegaron al poder a través de un maridaje oscuro con Carlos Salinas de Gortari. De no haber sido por aquel maridaje, de haber gobernado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, no sé qué habría pasado, pero el PAN se habría quedado a donde debía estar, en el basurero de la historia. Querido Paco, lo he dicho una y otra vez, sin censura es lo que es, poco, mucho, no está para mí decirlo, gracias a colaboradores, a amigos, a compañeros como tú. En la conferencia de prensa de Alito Moreno, ahí tenemos a varios compañeros que están al pendiente de las declaraciones y me envían una declaración de Yolanda de la Torre, la diputada que presentó esta iniciativa que ha provocado el disgusto del PAN y del PRD, y reitera que a ella no la manda nadie. Dijo, y cito textualmente, por eso no tengo marido, tengo neuronas para pensar. Y dice, advierte que no bajará su iniciativa de mantener el ejército en las calles hasta 2028. Eso creo que debe de darnos la pauta, además del respaldo de Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, y del propio Alito Moreno, presidente nacional del PRI, que por más que nos digan que no está en riesgo la alianza, es el inicio de la ruptura oficial, ¿no, Paco? Mira, yo así lo veo, Vicente, lo estuve releyendo textos del Salinato, releyendo textos de su llegada al poder, y esto marca eso, un rompimiento. Ya sabe cada uno que puede esperar la traición. El PAN está un poco más dolido, mira, por varias razones. Uno, porque se le viene 2023. Y
tú y yo hemos platicado para los seguidores de Sin Censura, ¿cómo ven los panistas el 2023? Solo a través del PRI pueden ganar. Ellos no tienen una sola oportunidad de ganar, y luego con candidatos pillos que tienen como impresentables, como Enrique Vargas del Villar, no tienen su llegada al poder, solo fue a través del maridaje con el PRI. Así se dan las concertaciones. Después de la llegada de Salinas, la llegada de Vicente Fox a la presidencia, el fraude de Felipe Calderón escandaloso. Entonces, están escandalizados porque tienen que perder. Mira, no hablo del PRD porque ya es un mero juguete. Es un chiste, es una pepena, están a la pepena. Entonces, no, pero claro que tiene que ser el principio del rompimiento. Cualquier otra cosa que pase, mira, ellos ya saben que se van a traicionar abiertamente. Se van a traicionar, van a hacer lo que les plazca en gana, y su primer reto va a ser el Estado de México, que claramente, no por este rompimiento, no por nada, mira, Morena lo tiene ganado, ganó las elecciones pasadas en 2017 la maestra Delfina Gómez Álvarez. Así que sí, debe ser el principio del rompimiento para que las aguas tomen su cauce, pero el que tiene más que perder, mira, el PRI ya lo perdió todo. Salinas de Gortari puso los cimientos para que el PRI se desmoronara. Entonces ya perdió todo el PRI. El PAN no ha perdido del todo, pero tiene miedo porque solo a través de los acuerdos oscuros con el PRI pudo llegar al poder, hacerse de gubernaturas y luego hacerse de la presidencia de la República. Paco, pensaba en ti hoy mientras veía y escuchaba la mañanera. Hay un planteamiento que le hace un corresponsal, un colega al presidente Andrés Manuel López Obrador, que me llamó mucho la atención, y de esto sabes muy bien tú porque es de tu tierra, del Estado de México. Y si alguien conoce al PRI, porque lo ha investigado por tantos años, eres tú. No sé si mis compañeros en producción nos puedan rescatar este planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde le dicen que no va a haber piso parejo, que no hay piso parejo, que ya están armando en el PRI del Estado de México el golpe contra el nuevo golpe, debo de decir, porque el primero fue el cochinero de la pasada elección en la que nos impusieron a Alfredo del Mazo como gobernador, contra la maestra Delfina Gómez. Si me permites, déjame presentar esto que ocurrió en la mañanera, ya me das tu opinión para cerrar, si te parece, maestro. Vamos a ver y escuchar. Sí, presidente, en este mismo tema. Y atenderlos. Sí, igualmente yéndonos con la web, presidente, en el Estado de México parece ser que no va a haber terreno parejo para la futura candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, porque Alejandra Moral, quien es secretaria de Desarrollo en funciones, pues ha estado gastando 50 millones de pesos en 300 espectaculares con su nombre y su rostro, esto a lo largo de todo territorio mexiquense, y pues obviamente está utilizando los recursos del Estado apoyados por el gobernador mexiquense. ¿Puede la unidad de inteligencia financiera investigar grave violación pues a la pobreza franciscana que usted sí ha estado pregonando, presidente? En todos los casos, la recomendación es que no intervengan los gobiernos, ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales, en todo lo que tiene que ver con procesos electorales. Y existe la Procuraduría o la Fiscalía de Delitos Electorales. Existe. Y cualquier denuncia se puede presentar ahí. Y el fraude electoral ya está considerado, que era lo que querían quitar, entre otras cosas, en el Poder Judicial. Afortunadamente eso no prosperó,
o hasta ahora Son no. las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a este planteamiento sobre una política, un personaje del que tú has hablado y extensamente aquí en Sin Censura. Este colega le dice al presidente, ya están invirtiendo dinero en la promoción de esta señora, mi querido Paco. Mira, Vicente, en realidad, este periodista tiene muchísimo de razón, toda, pero no solo eso, mira, la preparación para las elecciones de 2023 en el Estado de México por parte no del PRI, sino del Grupo Atlacomulco en concreto, empezó en 2018, cuando Enrique Peña Nieto perdió las elecciones presidenciales. El Estado de México puso en marcha un operativo especial que va a concluir con las elecciones de junio de 2023. Ese plan incluye, sí, y lo sé porque el número yo te lo había dicho en otras ocasiones porque lo sé de extraoficial, pero lo acaba de decir Del Mazo hace 3 días, ¿sí? Casi 550,000 mujeres simpatizantes del PRI están haciendo proselitismo por el PRI. Es un ejército, como quiera verlo, que se está preparando desde 2018 con recursos del Estado, a través de la tarjeta rosa. Tiene otros programas sociales para campesinos que también son muy bien seleccionados. Tiene a casi 200,000 trabajadores de la educación listos para hacer campaña por el PRI. Tiene un grupo de notables que cada uno tiene grupos políticos. ¿Quiénes son esos notables? Uno, ciertamente Alfredo del Mazo Maza, porque es el gobernador. Y con él, de la mano, Enrique Peña Nieto, su primo consentido, lo llevó a la gubernatura, lo ha llevado desde que empezó su carrera. Ellos forman un grupo. Otro grupo lo forma Arturo Montiel Rojas con Luis Videgaray Caso y Erubiel Ávila Villegas. Otro grupo lo forma César Camacho Quirós con Emilio Chuaifet Chemor. Así que hay un grupo de notables que decidió no ahora, Vicente. Las elecciones del Estado de México se juegan desde 2018. Ellos controlan, mira, recientemente hubo el nombramiento de la presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Sí, pero a través de ella no se controlan las elecciones. El grupo de Arturo Montiel y Enrique Peña juntos en eso controlan desde 2004 la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. La Secretaría Ejecutiva conoce cada sección electoral, conoce a cada elector del Estado de México, conoce cómo se distribuyen y es la responsable de contar los votos. Allí se perpetró el fraude de 2017. Allí se perpetró el fraude con el que Enrique Peña Nieto llegó a la gubernatura en 2005. El de Arturo Montiel, no con el mismo personaje que lo controla desde 2004, pero tienen todo armado. No va a haber piso parejo. Es que no ha habido piso parejo. Tan no hay piso parejo que en 2017 la maestra Delfina Gómez Álvarez ganó los comicios. Había claramente una diferencia de votos clara. Había indicios, había señales, había pruebas del fraude. Había pruebas de que había ganado ella. ¿Y qué hizo? La aplastó el Grupo Atlacomulco. El Grupo Atlacomulco sabe cómo hacerlo. Desde 1942, en marzo te lo puedo decir, desde marzo de 1942, el Grupo Atlacomulco sabe cómo hacer trampas, sabe cómo hacer fraudes electorales, sabe cómo comprar conciencia, sabe cómo distribuir, sabe que cuando hay problemas como hoy verdaderamente de perder, se tienen que unir, son muy pragmáticos, se reparten el poder, reparten el dinero. Ellos aprendieron a crear empresas para beneficiarse, sí, pero al mismo tiempo para guiar los procesos electorales. Así que no hay piso parejo, no, pero claro que no lo hay. Yo alguna vez que platicamos te comentaba, ojalá
la maestra Delfina con sus operadores políticos entiendan cómo hace política el Grupo Atlacomulco y entiendan que nunca va a ser un grupo que juegue limpio, ¿sí? Es un grupo que sabe cómo hacer trampas, que sabe cómo engañar y que tiene todo preparado. Mira, yo reciente subí algún par de fotos, hace un par de semanas, fui a visitar un pueblo que se llama San Mateo Atenco y subí un par de fotografías sobre cómo reparten las despensas estos tipos. Brutalmente. La semana pasada le tocó a Metepec, que es un municipio rico, millonario, cómo tienen controlados a los simpatizantes priistas. Entonces, no hay piso parejo, pero no va a haber. Nunca. Si están confiando, si Morena está pensando que el Grupo Atlacomulco va a jugar limpio, no va a jugar limpio. Va a jugar como sabe hacerlo. No está en juego el futuro del PRI, que no les interesa. Está en juego el futuro del Grupo Atlacomulco, que fundó en 1942 Isidro Fabel Alfaro, diplomático revolucionario carrancista, que los enseñó a robar, literalmente, los enseñó a robar, y luego en ese proceso el abuelo de Alfredo del Mazo Maza, Alfredo del Mazo Vélez, que fue el tesorero de Isidro Fabel Alfaro y que les enseñó cómo repartir dinero, cómo comprar legisladores, cómo comprar a dirigentes del partido, cómo comprar a las conciencias del Estado de México. Y él, Alfredo del Mazo Vélez se encargó de prostituir al magisterio del Estado. De tal forma que los maestros, históricamente, cada elección, en su mayoría apoyan a los candidatos del PRI. Tienen un sindicato muy bien establecido. Así que no va a haber piso parejo, Vicente, no va a haber. Después, alguna vez platicamos y te dije, después del informe del gobernador, van a dar todo, lo van a dejar que pase, parece que el informe va a ser el 12, no el 15 como históricamente es, y después del 12 van a empezar a acomodar sus piezas, siguen jugando con Alejandra del Moral Vela, que fue alcaldesa de Cuautitlán y que cuando fue alcaldesa, mira, permeó el narcotráfico, las pillerías, la policía era una de las más corruptas del Estado, pero lo mismo podemos decir de la otra precandidata, Ana Lilia Herrera Alzaldo, que es una hechura a la imagen y semejanza de Arturo Montiel, un tipo corrupto. Cuando ella fue alcaldesa de Metepec era una tierra narca. Entonces, ellos están jugando, están haciendo su juego, saben cómo hacerlo, están esperando, y bueno, yo te había comentado, Alito ya lo habían marginado hace tiempo. No tiene nada que ver, y ahora les cambia un poco la jugada con esta alianza, pero pues ellos ya estaban esperando eso, no les importaba, lo que les interesa es sacar bien la elección del Estado de México. Mira, en el Estado de México el PRI tiene una regla, el priista debe entregar la gubernatura a otro priista, y así ha sido desde 1945. Un priista le entrega a otro priista, y el día que no pueden, hay fraude. Ha habido 3 fraudes escandalosos en 99, en 2005 y en 2017. Así que si alguien está esperando que el Grupo Atlacomulco salga a jugar con toda la limpieza del mundo, pues ya te digo, hay 3 fraudes bien documentados, hay 3 fraudes escandalosos y hay entre ellos 2 candidatos del PAN aplastados como si fueran cucarachas por el PRI. Así que a esas se atienen, a esas tienen, y mira, no va a haber, 2023 va a ser una prueba para el PAN, va a ser la prueba para el PRI, y ahí se juega su futuro, no el PRI, el Grupo Atlacomulco y una clase empresarial que se ha formado desde 1942. Pues mi querido Paco, te agradezco mucho que nos des claridad sobre esto que hemos conversado esta mañana en Sin Censura. Te mando un abrazo y si te puedo pedir, por favor, cerremos invitando a la gente a tus redes, porque estás cada vez más activo precisamente en redes sociales, Paco. Mira, Vicente, pues ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y recuerda, yo lo que les digo a la gente, la alianza
mafiosa del PRI con el PAN que nace y se consolida en 1988, también permitió crear desde la Dirección Federal de Seguridad, crear una red de comandantes para controlar el narcotráfico en este país. Y se consolidó una red de asesinatos políticos. Ese es el PRI, eso es lo que hay y eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses. Te agradezco, Paco. Estamos Vicente, al pues pendiente. un abrazo, ya sabes, estamos, cualquier cosa, estamos al pendiente. Gracias, es el maestro Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, búsquelo en Facebook, en Twitter, para que lea lo mucho que tiene que aportar, y por favor siga buscando García Luna, El Señor de la Muerte, el libro que no se puede perder para entender el contexto, la perversidad de García Luna esperando juicio en Estados Unidos y de la mano de Felipe Calderón por tantos años. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.